Saca el panel de la puerta, preste atención a las manijas delantera y trasera del panel de la puerta. Use los tornillos de la manija de la puerta para instalar los orificios en la parte frontal del panel de la puerta e instale los tornillos de la manija de la puerta. Luego saque la placa inferior y encuentre el agujero reservado en el núcleo de la puerta. Luego saque la placa inferior y encuentre el agujero reservado en el núcleo de la puerta. Instale el núcleo de la puerta en la placa inferior con pequeños tornillos y coloque todas las clínicas ambulatorias deben instalarse. Luego encuentre dos orificios en la esquina del gabinete en el medio de la placa inferior. Saca la esquina del gabinete y use tornillos largos para instalarla en la parte posterior de la placa inferior. Al girar los tornillos, mantenga presionada la esquina del gabinete, de lo contrario no estará apretada. Instale el núcleo de la puerta en la placa inferior con pequeños tornillos y coloque. Aquí preste atención a la alineación de la posición de la ranura del marco lateral y la base. Luego apriete los tornillos en el marco lateral frente al orificio de alineación. Todas las clínicas ambulatorias deben instalarse. Luego saque el laminado. Aquí debes tener en cuenta que el laminado es el laminado más estrecho, con solo dos agujeros en el medio y no hay agujeros de puerta en el lateral del tablero. Luego, apriete los tornillos en el marco lateral, preste atención a la ubicación del orificio del marco lateral debajo de la instalación. Luego saque la partición inferior, encuentre un lado del orificio único y alinee los orificios de la placa inferior. Los tornillos se aprietan entonces en el laminado. Aquí debe prestar atención a si la partición bloqueará la ranura posterior. Si está bloqueada puede girar la partición y luego aprietarla. Luego saque el otro marco lateral y apriete los tornillos en sus orificios. Luego saque el otro marco lateral y apriete los tornillos en sus orificios. Dale la vuelta al gabinete después de la instalación, luego instale el panel trasero primero. Dale la vuelta al gabinete después de la instalación, luego instale el panel trasero primero. Después de insertarlo, verifique si está insertado en la ranura de la placa inferior. Los tornillos se aprietan entonces en el laminado. Tenga en cuenta que solo instale primero los dos tornillos posteriores. Luego instale el panel posterior y la tira del panel posterior en secuencia. Saca el panel superior de la puerta e instale pequeñas particiones en los dos orificios en el medio del frente del panel. Después de la instalación, preste atención al orificio de la puerta hacia adelante e instálelo en los dos marcos laterales.
Tenga en cuenta que solo instale primero los dos tornillos posteriores. Después de eso, saque el panel de la puerta instalado, inserte en la posición de alineación del musgo en el orificio del panel de la puerta y apriételo. Demostraremos los detalles de nuevo aquí. Luego instale el panel posterior y la tira del panel posterior en secuencia. Después de la instalación, preste atención al orificio de la puerta hacia adelante e instálelo en los dos marcos laterales. Luego instale el panel posterior y la tira del panel posterior en secuencia. Después, use pequeños tornillos para instalar la junta de succión de la puerta en la posición de succión de la puerta debajo del panel de la puerta. Luego saque la placa superior e instálala en el marco lateral con tornillos largos. Luego saque la placa superior e instálala en el marco lateral con tornillos largos. Se deben instalar juntas de succión de puerta debajo de cada panel de puerta.